con todos. Quiero agradecer al Centro Cultural del Banco de la Nación por permitirme presentar mis 2 libros vinculados, Va a anochecer y Chile expiatoria. También hacer extensiva mi gratitud a la gerente de la Fundación del Banco de la Nación, licenciada Cecilia Bermúdez Oviedo, a la licenciada Pilar Salvador Chu, administradora del Centro Cultural, con quien hemos venido coordinando la realización del evento, y a todo el personal que labora en este prestigioso centro cultural. Agradezco el honor que me otorga la psicoterapeuta Ilia Espinosa al comentar mi libro Va a anochecer, en virtud de su experticia en tratar temas del duelo y atención a las personas más vulnerables de nuestro querido Perú. Agradecer el apoyo que viene teniendo Vinos Caliope con los eventos culturales que he venido realizando, quien es el auspiciador del vino que podrán disfrutar al finalizar el evento. Voy a presentar a Ilia Espinosa. Ella es psicóloga clínica con especialidad en psicología jurídica y forense. Es magíster en docencia universitaria, psicoterapeuta EMDR para intervención en traumas, así como psicoterapeuta gestal y de esquemas. Es coordinadora de la Unidad de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público del Distrito Fiscal de la Libertad. Es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. También es docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Privada del Norte. También ha sido capitán del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios. Tiene a cargo la jefatura del área de psicología en la 3ª Comandancia Departamental de la Región de la Libertad. Un aplauso fuerte, por favor, para ellos. Buenas noches con todos. Para mí es un gran honor estar hoy día comentando el libro de Liz Geraldine Rojas Loyola. Antes que nada, voy a leer el prefacio para que todos podamos estar en contexto y poder entender la profundidad de esta obra, la importancia de esta obra. Esta historia está basada en un hecho real. Liz sale a pasear al centro con su hijo Brunito, un niño de 11 años con autismo leve, y su amiga Mari. Debido al ruido del ambiente, el pequeño se aturde y huye sin rumbo. Liz lo sigue detrás por muchas cuadras, pero no consigue alcanzarlo y finalmente Bruno desaparece. Liz busca a su hijo por horas, con la ayuda de familiares, amigos y desconocidos, hasta que recibe la trágica noticia de su muerte. 16 horas después de su desaparición, Brunito había sido atropellado por un tren en Santa Clara. Lamentablemente, la denuncia de la desaparición de Bruno no es aceptada en la comisaría del distrito, alegando que es necesario esperar 24 horas para iniciar la búsqueda. Las fuerzas policiales no hacen ningún esfuerzo por ayudar a esta madre. Luego de la tragedia, Liz emprende una lucha social y personal en búsqueda de justicia por la muerte de su único hijo y descubre cómo funciona realmente el aparato estatal peruano. Parte de su lucha ha dado frutos. Gracias a ella y al apoyo de autoridades sensibilizadas por su caso, en el año 2011 se logra decretar la Ley 29685, llamada Ley Brunito, que obliga a las autoridades y sistemas estatales a iniciar la búsqueda de niños, adolescentes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad que se han extraviado. Cada segundo que transcurre luego de la desaparición de una persona puede hacer la diferencia y salvarla de la muerte o de cualquier otra desgracia. Esta es la introducción de esta obra, que, como les decía, desde la óptica psicológica, con la experiencia que tengo, es una novela que narra la lucha y batalla que emprendió Liz Geraldine ante la empresa ferroviaria, responsable de la muerte de su único hijo.
Brunito, de 11 años de edad, como sabemos, ¿no?, tenía diagnóstico de autismo leve. Y ese 27 de julio del año 2010 fue un día bastante trágico para Liz. Pero como una madre que está siempre buscando hacer justicia, luchó contra un sistema judicial que muchas veces es complicado y a veces también indiferente ante las situaciones que pasan las personas que están inmersas como víctimas o como familiares de las víctimas. Quien les habla, yo trabajo hace 14 años en la Unidad de Asistencia y Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Es una unidad quizás no muy conocida, pero que se encarga de dar ese apoyo y ese soporte emocional a las víctimas cuando están en estos casos. Y por eso comprendo muy bien, cuando he leído este libro, me puedo dar cuenta de la profundidad del sentimiento, del dolor grande que siente Liz, pero que no se amilana y que a pesar de ese gran dolor, ella lucha con este sistema de justicia, como les digo, que a veces es un poco indiferente porque no todos tienen esa empatía. Y ya viendo como psicóloga, este libro justamente enfoca mucho lo que es la resiliencia de una madre que está hasta ahora con cada presentación, ve cómo esta lucha va dando resultados. En cada lector, en cada persona que conoce la historia, creo que va logrando Liz un cambio también y que podamos ir tomando más fuerza en la búsqueda y en la defensa de nuestros derechos, porque creo que nadie está libre de pasar por una situación como la que le pasó a Liz. Hay una parte muy interesante en el libro, cuando ustedes lo lean, en la cual hace mención al sueño, ¿no?, el sueño de Liz Geraldine, en el cual ella sueña con su hijo. Y voy a leer esta pequeña parte del libro en donde nos habla justamente de este sueño. En el capítulo 8 nos dice: había transcurrido una semana desde el sueño que tuve con Dios. Mis fuerzas seguían escasas, igual que mi apetito. A pesar de todo, traté de seguir las indicaciones de mi doctor y cumplir con mi tratamiento. Traté de no importunar tanto a mi familia. Y en el sueño, ella nos narra, ¿no? Estábamos, Brunito y yo, los dos jugando en su cuarto. Él armaba un rompecabezas concentradamente y yo lo miraba atenta y complacida mientras ordenaba sus otros juguetes. En un momento se detuvo y me miró con ternura. Mamá, haz algo para que nadie le vuelva a pasar lo mismo, me dijo de manera clara, pronunciando todo correctamente y con fluidez. No comprendo, bebé, ¿a qué te refieres? Que no le pase lo mismo a una madre y a un niño nunca más. No se pueden esperar 24 horas, es mucho tiempo y todos estamos ahí perdidos y asustados, respondió. Este sueño es un elemento principal en el cual ella, al tener presente la imagen de su hijo, se despierta y tiene esa motivación para luchar por una ley, para luchar no solamente por hacer justicia para su hijo, sino por todas las personas que puedan estar en riesgo, todas las personas que son vulnerables, que puedan tener alguna discapacidad o también por la edad, porque un niño pequeño, un menor de 14 años, muchas veces no sabe qué decisión tomar, qué cosa hacer, más aún cuando tienen algún tipo de discapacidad o, en este caso, una condición
condición, ¿no? Que es la condición autista. Acá, por ejemplo, en el autismo muchas veces nosotros no comprendemos, pero tienen una hipersensibilidad a los estímulos. Las personas a veces no somos conscientes de que estas situaciones pueden generar en los niños perturbación, los aturden. Por eso es que Brunito sale corriendo, ¿no? Y Liz ya no lo puede encontrar, se le pierde. Entonces, son situaciones que cualquier persona puede pasar. Y acá, por ejemplo, vemos en el libro cómo se dan estos dos aspectos, estas caras opuestas o polaridades en Liz Geraldine. Primero, el dolor ante la pérdida, la dificultad para aceptar esta pérdida, la negativa, la negación, y luego, claro, entrar en contacto con la realidad que es tan dura, pero que poco a poco, con ayuda de su familia, ella puede ir aceptando esta pérdida. Entonces, es el lado de madre, del dolor de una madre al perder un hijo. Y luego vemos el otro aspecto importante, que es la fortaleza de Liz Geraldine, de cómo va luchando, ¿no? De manera incansable por ir logrando justicia para su hijo. Entonces es importante este sueño, mencionar el sueño porque le pide que luche por otros niños, sublimando de este modo su dolor. Es un mecanismo de defensa la sublimación, ¿no? Que muchas personas encontramos haciendo algo diferente, en este caso algo positivo. Y ya en su momento Liz les hablará de la ley, ¿no? Brunito, la ley 29685, pero realmente hay muchas coincidencias importantes porque esta ley se promulga el mismo día del cumpleaños de este angelito, ¿no? Que fue un 14 de mayo del 2011. Entonces, es importante cuando nosotros leamos esta obra que nos demos cuenta de que todas las personas tenemos miedos, todas las personas podemos estar ante una situación, una tragedia, una pérdida muy grande, pero que también es importante que sepamos darnos cuenta que tenemos la capacidad para salir adelante y sobreponernos ante todas las adversidades que se puedan presentar. En esta obra se observa la jerarquía de valores que tiene Liz Geraldine. En este caso, la justicia, la fortaleza, la perseverancia, el esfuerzo y sobre todo el altruismo. Porque vemos que está luchando siempre porque otras personas con similares situaciones también logren tener o ser escuchados, logren esa justicia que tanto anhelan. Entonces aquí también nosotros desde la parte, ¿no? Yo trabajo en la fiscalía y es cierto, a veces cuando se dan estas diligencias en las que son tan importantes para la persona que es víctima, la conducta del personal, ¿no? Que es el personal de justicia, también tiene que ser una conducta de respeto. Y hay una parte en la que, por ejemplo, en la obra también nos narra Liz cuando tuvo que pasar, por ejemplo, por esta diligencia de lo que es la reconstrucción. Aquí ella se siente un tanto maltratada porque las personas que estaban en esta diligencia empezaron a jugar con el maniquí, empezaron a reírse, ¿no? Tal vez de manera inconsciente, pero repito, es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que cuando una persona pasa por esto, hay toda una situación de estrés postraumático para la persona que es familiar directo. La pérdida, el recordar, el ir, ¿no? a reconstruir los hechos, también es una especie de revictimización. Y es muy importante que nosotros podamos sacar lo más positivo
positivo de todo esto, ¿no? Es esa capacidad de, en un momento, si me sentí indefensa, más adelante puedo sentirme una persona fortalecida. Liz Geraldine, al escribir su libro, en cada capítulo, yo creo que definitivamente ha ido ella haciendo una especie de liberación de emociones, de liberar el dolor, de expresarlo. Es una especie de autocuración también. Por eso es que creo que es muy importante que nosotros, cuando leamos esto nos sirva de ejemplo para que podamos tener también, si necesitamos ponerlo de modelo ante, por ejemplo, nuestros hijos o personas, ¿no?, que necesiten ayuda en estas situaciones o similares situaciones, este libro también es muy importante en estos casos. Por eso destaco mucho lo que es la resiliencia, ¿no? La resiliencia es la capacidad de sobreponernos a las situaciones adversas, a las situaciones tristes. En un momento podemos sentirnos muy débiles, pero con la resiliencia uno saca esa fortaleza, ¿no? Saca esa capacidad sorprendente para poder sobreponernos a las adversidades. Liz, realmente eres un ejemplo de mujer, de madre. Ahora que estamos cerca al Día de la Madre, es también importante recalcar esto, ¿no?, que uno no deja de ser madre. Tú, aunque no tengas físicamente a tu hijito, a tu niñito, tú eres una mujer que tienes en ti esa maternidad y velas por los demás con esta ley, y sobre todo ese ejemplar, porque después estudiaste, ¿no?, una carrera que es Derecho y sigues haciendo siempre, ¿no?, de tu vida una constante lucha para seguir viendo este tipo de casos y transmitiendo esta motivación, ¿no? Porque sí, es importante. El libro te conecta, te hace sentir, te hace reflexionar, pero también te da motivación y te da ejemplo. Así que, Liz, este libro ha sido muy importante. Creo que va a ser evaluarte de todos los libros que tú posteriormente puedas ir haciendo, ¿no?, creando. Por eso te digo, y delante de todos, bueno, para mí es un libro muy bonito, muy lindo, porque dentro de toda esa tragedia que tú has vivido, hemos rescatado esa fortaleza de mujer y de madre. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Iris Espinosa, por tus palabras de afecto también y de empatía con todo lo que pasamos, ¿no? Bueno, en este caso he pasado yo, y pues siempre agradecerte porque siempre has estado conmigo, ¿no?, apoyando el tema de tocar estos temas, valga la redundancia, del duelo. Son temas dolorosos, pero son temas necesarios, ¿no? Son temas necesarios, y más aún de tocarlos con profesionales, porque a veces nosotros nos aislamos, ¿no? Nos aislamos cuando tenemos distintos tipos de duelo, y siempre hay que buscar ayuda profesional, ¿no? Un psicólogo, un psicoterapeuta, un psiquiatra, según la magnitud, pero no hay que cerrarnos esa posibilidad, porque nos van a dar las herramientas para poder salir adelante, ¿no? Y gracias por todo, querida Amy. Bueno, ahora voy a continuar, porque a mí me toca referirme a los dos libros vinculados, Van Chesed, Chiva Expiatoria, pero primero me voy a referir a Van Chesed, y luego, porque Van Chiva Expiatoria es una segunda parte, la continuación de Van Chesed, y luego les voy a explicar también las aplicaciones normativas que quizá les puedan interesar. Primero, como les decía, me toca referirme a Van Chesed. El libro habla del protagonismo que debemos tener los ciudadanos
por lograr cambios en favor de los más vulnerables, pero también en favor de todos. A través de la casuística, como ya la magíster Ibe Espinosa lo ha ilustrado, al respecto quería comentarles que luego del fallecimiento de mi hijo autista, Brunito, 9 meses después se creó la ley 2985, perfilada por el ex congresista Luis González Posada, y esto fue posible porque hizo una campaña a nivel nacional recolectando firmas para darle más fuerza a la norma durante el debate en el Pleno desarrollado en el Congreso de la República en el año 2011. Esta norma ha estado vigente desde esa fecha hasta el año 2018. ¿Qué decía la norma? Antes de explicarle la actualización normativa, vamos a ver un video muy corto. Les voy a pedir por favor solamente 2 minutos de su tiempo para que puedan ver el video que resume en 2 minutos la norma previa y luego vamos a ver la actualización de la norma. Ya retrocedemos el video, por favor, Alberto. Cuando un niño, niña, adolescente, persona con discapacidad o persona adulta mayor desaparece, las autoridades deben actuar inmediatamente. Aquí te explicaremos los alcances de la ley Brunito. La ley Brunito establece medidas especiales en caso de desaparición de un niño, niña, adolescente, persona adulta mayor o persona con discapacidad mental, física o sensorial. Esta ley está vigente desde 2011 y establece que la policía tiene la obligación de recibir la denuncia inmediatamente esta sea puesta, ya sea por un familiar o persona cercana, sin necesidad de haber transcurrido 24 horas. Una vez recibida la denuncia, la policía debe iniciar inmediatamente las acciones necesarias para la búsqueda y localización de la persona desaparecida. También debe alertar a la División de Personas Desaparecidas de la DINCLI con la finalidad de anotar el hecho en el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas, así como en la página web www.peruanosdesaparecidos.org. Además, la policía debe remitir inmediatamente una nota de alerta con los datos de identidad y la fotografía de la persona desaparecida a la Dirección de Defensa Nacional y Control de Fronteras, la Dirección de Protección de Carreteras, la Dirección de Seguridad Aeroportuaria, al Serenazgo Municipal de la localidad donde se produjo la desaparición, a los medios de comunicación y a las empresas privadas que puedan contribuir con la búsqueda. Si la policía se negara a recibir la denuncia o necesita más información, acude a la Defensoría del Pueblo o llama a la línea gratuita 0800 15 170. Si esta información fue útil para ti, puede ser útil para otras personas. Comparte tus derechos. Ya está. Gracias, Alberto. Esa era la norma previa, pero quería explicarles para no demorar mucho en explicar un tema normativo, porque creo que con el resumen, ¿no?, se puede entender a qué se refería la norma de búsqueda inmediata que le llamaron Ley Brunito en el Congreso y la Defensoría del Pueblo. Ahora voy a explicar rápidamente la actualización. Es muy parecida. La norma decía que la búsqueda y denuncia era inmediata en el caso de personas vulnerables desaparecidas. En aquella época se conceptualizó como persona vulnerable a cualquier menor de edad, cualquier persona con discapacidad y los adultos mayores. En el 2018 se deroga la norma porque el Ejecutivo presenta el Decreto Legislativo 1428, que cambia la conceptualización de persona vulnerable a persona en situación de vulnerabilidad. Así adiciona como búsqueda y denuncia inmediata a mujeres maltratadas, pueblos indígenas, migrantes internos, etc. Es decir, el ámbito de protección se amplía. Posteriormente se crea el reglamento de este Decreto Legislativo 1428, el que es un documento que especifica la referida norma jurídica para regular todas las actividades de los miembros de una comunidad, justo para prevenir los conflictos que se puedan producir entre todos frente a la emergencia que significa la desaparición de una persona en situación de vulnerabilidad. En ese mismo sentido, en el año 2020, la Comandancia de la Policía Nacional crea la Directiva 002-2020, que es el llamado Protocolo de Búsqueda. Y ustedes se preguntarán, ¿qué establece este? Establece los pasos a seguir por todos los entes vinculados cuando desaparece una persona en situación de vulnerabilidad. Por lo expuesto, el conocer estas 3 normas o tenerlas en el WhatsApp es de suma utilidad para citarlas ante algunos policías que la desconocen.
Entonces tenemos 3 normas actuales que en el caso de emergencia de una desaparición de una persona vulnerable debemos citar, que es la norma actual, que es el Decreto Legislativo 1428, el reglamento del Decreto Legislativo 1428 y el protocolo de búsqueda de la Comandancia General de la Policía, que es 00-2020, que va a establecer, por ejemplo, en qué momento te tienen que dar la copia de tu denuncia, en qué momento te van a hacer la alerta AMBER, etc. Como uno no se va a aprender de memoria, obviamente, estos pasos a seguir, es muy importante tenerle el WhatsApp para que si un día estén frente a una emergencia, desaparición de persona vulnerable y la policía les dice espera 24 horas, no un ratito, disculpe señor policía, le pido por favor actúe como dice el Decreto Legislativo 1428, el reglamento y el protocolo de búsqueda. Y ahorita mismo por favor le pido que me imprima mi denuncia con la declaración que le voy a dar. Entonces, teniéndolo ya en el WhatsApp, en el caso de una emergencia, estar bien informados es importante porque siempre va a lidiar en el tema de normas la disposición de la persona que tenga. Vamos a encontrarnos con policías que están capacitados, otros que sí saben la norma pero no la quieren cumplir porque tienen otras prioridades que ellos mismos han designado por su criterio. Y también vamos a encontrar personas que no saben la norma porque sabemos que a veces hay policías que cada 6 meses cambian de jurisdicción. Entonces, a veces no la desconocen, pero si el ciudadano está empoderado y tiene la información, tienen que hacerla ver porque los segundos y minutos en la desaparición de una persona pueden definir la vida, la muerte o una desgracia, ¿no? Cualquier tipo de desgracia. Esto es importante en el tema de prevención de tragedias como violaciones, trata de menores, muertes varias, feminicidios, etc. El segundo punto para tratar en el ámbito legal es cómo gané el juicio, ¿no? Que el libro habla pequeños tópicos de cómo yo gané el juicio contra las empresas ferroviarias que generaron el accidente de Brunito. Como antecedente, como lo refiere Vano Chisel, chivo expiatoria, fui denunciada penalmente 2 veces, calumniándome y dañando mi imagen, lo que llamamos en derecho revictimización, con la finalidad que no siga tratando de hacer justicia por la muerte de mi hijo. E inclusive, todo lo que me hicieron generó que aún habiéndose demostrado la negligencia del maquinista establecido por la Fiscalía Provincial de Santa Anita, se archivó la vía penal por un mal manejo de algunos operadores de derecho, fiscales y jueces superiores. Pero felizmente tenía a la par el juicio en el ámbito civil. Porque para los que no son abogados les explico que la responsabilidad subjetiva, es decir, cuando se analiza la culpa, se demuestra en el ámbito penal, mientras que en el ámbito civil se fundamenta la responsabilidad objetiva. Cuando se habla de esta última, se refiere, para el caso en concreto, a un incumplimiento a una norma del Estado peruano, ya que las empresas demandadas, tanto concesionaria como ferroviaria, habían incumplido el Reglamento Nacional de Ferrocarriles en virtud del contrato de concesión donde se establecían las medidas de seguridad que debía tener la vía férrea con la finalidad de evitar accidentes y tragedias varias. Cuestión que hizo que al no haber tenido barandas e indicaciones en la vía férrea, sumado al hecho de ser un bien riesgoso, ya no se meritó a la culpa sino el incumplimiento a una norma que hace automáticamente responsable a las empresas vinculadas generando indemnización por la muerte causada. En ese ámbito era ya irrelevante analizar inclusive la culpa del maquinista, pues el simple hecho de haber faltado a una norma del Estado peruano, valga la redundancia, los hacía responsables de la muerte de Brunito, ya que todo el tramo donde Brunito murió y muchos otros, inclusive de la carretera central, estaban sin barandas o señalizaciones que eran de deber cuidado y seguridad y de connotación obligatoria en virtud del Reglamento Nacional de Ferrocarriles, dado por Decreto Supremo 032-2005 MTC. Esto está resumido en la casación 1714-2018 de la Corte Suprema de la República, pues las empresas ferroviarias acudieron hasta esa instancia. Otro punto importante, el tercer punto, vinculado a los libros y al juicio de Brunito, son los postulados desarrollados a favor de las personas que sufren accidentes de tránsito y sus familias. Y en esta segunda ocasión solo leeré un segmento del juicio civil que gané en segunda instancia que nos ayuda a reflexionar al respecto. Cito sentencia de la Quinta Sala Civil de Lima, expediente de sala 1364-2017, ponente Bustamante Ollave. Solamente voy a citar unas 8 líneas para poder entender. 18º segundo párrafo dice así:
En ese sentido, se considera irrelevante si el menor Bruno de 11 años de edad tenía un nivel de autismo leve, mediano o grave, pues por su edad era obvio que no se le puede atribuir imprudencia, que solo es exigible a aquellas personas plenamente capaces para darse cuenta que están actuando mal o bien y que de motu propio actúan con falta de precaución, que implica omitir la diligencia requerida o un olvido de la previsión aconsejable para realizar algún hecho que la prudencia popular recomendaría. Discernimiento que no se le puede atribuir a un niño de 11 años, tenga o no tenga autismo, de modo que las empresas demandadas no pueden arguir imprudencia en el menor hijo de la demandante para evadir su responsabilidad. Cito otro extracto, 19º. Dice así: siendo así, es posible que las empresas demandadas pretendan justificar la muerte de un menor como Bruno Hernán Rodríguez Rojas en las circunstancias acaecidas del 27 de julio de 2010. Pueden arguir que la madre dejó escapar a su hijo intencionalmente. En otras palabras, si los padres presuntamente no tuvieron toda la diligencia en el cuidado de un hijo, ello puede justificar que un bien de naturaleza riesgosa accionado por una persona pueda rayar o atropellarlo y causarle la muerte. ¿Podemos justificar la muerte de un niño autista de 11 años de edad solo fundamentándonos en la negligencia atribuida a los padres? ¿Acaso las empresas ferroviarias consideran que tienen patente de corso para ocasionar accidentes seguidos de muerte contra niños por el solo hecho de haber sido cuidados por sus padres para luego alegar imprudencia de estos y así justificar que el atropello y muerte de las víctimas es imputable a los padres y no las empresas demandadas que tenían la operación y concesión de tren y con un personal que conduce un bien riesgoso, pretendiendo así evitar responder civilmente por el daño causado? La respuesta definitivamente es no, porque la omisión o negligencia incurrida por unos no justifica la de otros, y porque el sistema jurídico persigue que se ejerce el derecho con una finalidad económica y social para la que fue concebido, sin atropellar un interés legítimo para evitar arbitrariedades que encuentren su justificación en las omisiones de otros. Respecto al otro libro, Chiva Expiatoria, este libro habla de cómo una mafia de los jueces de los cuellos blancos, que en inglés se conocen como white collar judges, porque judges significa juez en inglés, estas mafias existen en todo el mundo y se ilustra, para el caso en concreto, cómo operaban en nuestro país y también que fue una época de terror que yo viví y tuve que enfrentar 6 años, porque el juez que había archivado la muerte de mi hijo en el ámbito penal me querelló por 1 millón de soles como venganza para asustarme, porque a la dación del archivo de mi caso en el ámbito penal, yo había presentado una queja en la ODECMA de Lima Este por el archivo irregular en virtud que la fiscal provincial de Santa Anita ya había ordenado prisión al maquinista y una reparación civil. Sin embargo, por culpa de él y otros operadores de derecho, yo perdí el juicio penal. En contraste, gracias a Dios, el civil lo estaba ganando y al parecer lo que pretendía este letrado, entre comillas, era poderme quitar la indemnización por la muerte de mi hijo que sabía que pronto iba a recibir en el ámbito civil. Toda la novela se desarrolla en esta trama y no les voy a decir, todo lo que sigue es muy importante que ustedes lean para poder entender porque hay audiencias acá en la novela y algunos diálogos de las audiencias. Pero lo importante es que a pesar de la tragedia, la verdad siempre brilla y todo sale a la luz, pues durante la novela se va a percibir cómo la fe mueve las montañas más altas y situaciones injustas, inclusive apremiantes, ya que el final de la historia es esperanzador, pues el papel de un periodista que aparece en la historia logra dar un vuelco total a la novela, convirtiéndose de una suerte de casi novela, de thriller psicológico, hasta un esperanzador camino allanado hacia la ansiada paz que todos anhelamos. Sin embargo, quiero leer un poema de un magnífico escritor peruano, que es el gran Sebastián Salazar Bondy, a quien en mis momentos de depresión, vinculados a la muerte de mi hijo, lo leí, y aun cuando este poema fue escrito en el año 1956, imagínense el poder de la literatura que sana. Yo lo leí en el 2011, luego de la muerte de Brunito, es decir, 55 años después de la publicación de su trascendente poema, y sentí como si él hubiera hablado de lo que yo sentía, aun cuando da la redundancia a la dación del poema de Sebastián Salazar Bondy. Yo ni siquiera había nacido, y confieso que me sentí reconfortada al punto que
que mis lágrimas contenidas brotaron como cataratas y me di cuenta que todos libramos batallas difíciles y que lo que él había plasmado en tan preciosa obra reflejaba correspondencia casi exacta de cómo me sentía cuando me ocurrió lo que narro en el libro Chivo Expiatorio. Y justo por eso voy a leer, ¿no?, este poema, ya casi para terminar. Y bueno, es muy bonito y ojalá les guste. Este poema, para la redundancia, es del gran escritor Sebastián Salazar-Bondi, que se llama Confidencia en alta voz. Pertenezco a una raza sentimental, a una patria fatigada por sus penas, a una tierra cuyas flores culminan al anochecer, pero amo mis desventuras, tengo mi orgullo, doy vivas a la vida bajo este cielo mortal y soy como una nave que avanza hacia una isla de fuego. Pertenezco a muchas gentes y soy libre, me levanto como el alba desde las últimas tinieblas, doy luz a un vasto campo de silencio y oros, sol nuevo, nueva dicha, aparición imperiosa que cae horas después en un lecho de pesadillas. Escribo, como ven, y corro por las calles, protesto y arrastro los grillos del descontento, que a veces son alas en los pies, plumas al viento que surcan un azul oscuro. Pero puedo quedarme quieto, puedo renunciar, puedo tener como cualquiera un miedo terrible, porque cometo errores y el aire me falta, como me faltan el pecado, el pan, la risa, tantas cosas. El tiempo es implacable con un número creciente y comprendo que se sume en mi frente, en mis manos, en mis hombros como un fardo. Y pertenezco al tiempo, a los documentos, a mi raza y mi país. Y cuando lo digo en el papel, cuando lo confieso, tengo ganas de que todos lo sepan y lloren conmigo. Soy consciente que estamos a pocos días del Día de la Madre y también sirvo mi participación para desearles a todas las madres feliz Día de la Madre, a los que tienen a su madre presente y a los que no tienen a su madre presente, les digo que la esperanza es tratar de ser mejor personas para que cuando nos toque partir volvamos, los que no tienen a su madre, a volverla a abrazar, ¿no? Pero como decía mi padre, flores en vida, y los que tienen ahorita a su madre viva, que sean flores en vida, ¿no? También quería decirles, para terminar y concluir mi participación, que el libro Chivo Expiatoria está dedicado a todos los que han sido o son revictimizados, y mi libro Anochecer está dedicado a mi hijo Brunito, que hoy descansa del río del mundo, y a todos los que hoy claman justicia. Muchas gracias. Y ahora vamos a hacer un pequeño brindis, vamos a terminar. Quiero agradecer de nuevo a la Fundación del Banco de la Misión, el Centro Cultural, a la gerente de la Fundación, también agradecer acá a las licenciadas que están acá apoyándonos, Pilar, y también el asistente, también a los vinos Caliope, que nos están auspiciando un evento cultural, ya, porque ustedes saben que a veces conseguir auspicios de temas culturales no es muy fácil. Así es que es la segunda vez que me está apoyando para que ustedes por favor puedan degustar de aquí un vinito, y aparte que es un vino muy rico porque es de arándanos, así es que todos están invitados ahí por favor para probar el vino. Y pues si alguno quiere comprar alguna de mis obras, ya pueden pasar después a la mesa de él. Muchas gracias.